Buenos días, Melanie, Mario. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos ¿Qué días, tal? ¿Qué profe. tal? Buenos días. Buenas, buenas. Ok, se mira mi pantalla, ¿verdad? Jóvenes, hasta el momento dudas que han generado algunas cosas. No sé, ¿tiene alguna duda para poder hablarla antes de iniciar? Muy bien, eso significa que no. Vamos a hablar sobre, seguimos con el tema de diseño gráfico o diseño nada más, pero ahora vamos a hablar de los principios de la composición. Y los principios de la composición tienen que ver con los elementos que tengo que contemplar al momento de hacer un diseño. Ejemplo, en la planificación de un diseño de algún logotipo, necesito contemplar, ejemplo, tipo de letra que voy a utilizar, colores que voy a utilizar, la estructura de la forma que voy a utilizar, qué es lo que quiero representar, los elementos que voy a involucrar en mi diseño y bueno, el mensaje que voy a dar al final. De eso se trata. Muy bien. Diseñar es crear algo utilizando elementos previamente escogidos para satisfacer alguna necesidad. Es unir estrictamente distintos elementos de una obra artística de modo que el conjunto sea agradable a la vista. Jóvenes, diseñar es utilizar elementos ya utilizados en algún otro diseño. En este caso yo puedo diseñar con, ejemplo, la letra ya fue creada por alguna compañía, no la estoy creando yo. Ahora, para crear un diseño se puede seguir algún método o reglas, por eso se está contemplando los principios de la composición. Se puede diseñar, por ejemplo, en base a unidad, empotramiento, contacto, superposición, convergencia, ritmo, variedad. Y todos esos son temas de principios de la composición. Son algunos temas de los que vamos a ver. Entonces, diseñar es unir armoniosamente diferentes elementos ya creados para crear un diseño. Ahora, crear es iniciar algo de cero, crear boceto y pues iniciar un trabajo. Vamos a los principios de la composición y tenemos el primero que es balance. Acá miramos una fotografía y balance es similar a equilibrio. ¿Qué significa? Es la compensación entre dos elementos, por ejemplo, componer un elemento a la izquierda y compensarlo con un elemento más grande o más pequeño a la derecha, creando una relación de fuerza entre ambos. Es como jugar el sube y baja, solo que acá pueden ser de elementos, de figuras, de colores. En este caso, usted ve blanco arriba, blanco abajo, azul arriba, azul abajo, negro abajo, negro arriba. Ese es un balance, mantener el equilibrio. Ahora, no solo se utiliza acá, se utiliza en diferentes ya sea fotografía, ya sea video. Por ejemplo, en el área de cine se utiliza mucho esto. ¿Por qué? Porque todos estos temas que hemos hablado en relación, bueno, desde que iniciamos este bloque, que es el diseño gráfico, hemos hablado de armonía, del color, de la tipografía y todo eso se involucra en el diseño que nosotros vayamos a crear. Luego tenemos el contraste, y el contraste, normalmente un contraste en la historia se hablaba sobre contraste blanco y negro. Ahora obviamente hay contraste de color, objeto y fondo. El contraste nos ayuda a diferenciar dos elementos, o bien a separar un elemento del otro, o un elemento del fondo. Es singular. Está a detalle. Un ejemplo, este color que está acá, que es negro, si yo coloco una letra
muy gris o un verde muy oscuro, no se va a separar. Entonces, con todo y ello, se va a tener que tener cuidado en los colores. ¿Por qué? Porque el contraste lo que hace es resaltar elementos o opacar elementos. Eso se ve incluso en la aplicación de la ropa, donde al momento de utilizar ciertos colores, opacan otros colores, opacan nuestro color, nuestra forma de presentarnos. ¿Por qué? Porque el color, ya sabemos que según la textura, recibe cierta iluminación y expulsa otras ciertas luces. Y eso hace que los otros colores se apaguen. Entonces, por eso hay que tener cuidado y hay que tener el contraste bien aplicado. Luego está la alineación. La alineación nos ayudará a crear orden o un supuesto o opuesto, creando conexiones visuales entre ellos. Por ejemplo, los elementos alineados a la izquierda se diferencian de los elementos alineados a la derecha, sino las alineaciones y funciones de la cercanía de los elementos, o posiblemente ver dos grupos diferentes, pero que hacen un balance también, no importando en cómo se estén alineando. En este caso, podemos ver la alineación en este gráfico que yo coloqué acá. Los elementos casi son los mismos. Lo único que cambia es en su forma en la que se sitúa en el plano, pero son exactamente los mismos. Ahora, la alineación que hace es jugar con la buena presentación. Gracias a esto, así es como se va a ver el diseño, es como se va a presentar. Muy bien. Eso es parte de la alineación. Luego tenemos, por ejemplo, la proximidad. La proximidad crea relaciones entre dos o más elementos. Por ejemplo, dos elementos que estén más próximos se podrán ver más conectados. Esto forma texturas. Ejemplo, cuando un punto está más cerca de otro punto y así sucesivamente varios puntos están unidos, arman una textura. Si hay puntos separados, arman una posición. ¿Por qué? Porque obviamente están separados y se ve más el espacio libre. Cuando están más unidos, ellos mismos arman una textura, una proximidad. Luego nos vamos al principio de la repetición, donde es repetir varios elementos, pero en diferente dirección o cambiarlos en diferente color. Este refuerza la relación y consistencia entre los elementos. Por ejemplo, una serie de círculos repetidos, uno detrás de otro, se transforma en la línea del punto. En este caso, hay un tema que se llama simetría y la simetría habla sobre mantener un tipo espejo donde del lado derecho se ve exactamente lo mismo del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es una simetría y es la misma forma. Lo único es que se oponen, están de frente, no están en la misma posición. Esa es repetición, es repetir varios elementos, ya sea una línea, pero se repite en el mismo tamaño. Espacio. En el espacio no es más que ejemplo. El espacio en el diseño va a representar velocidad. Puede representar movimiento. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos ver que el espacio se mantiene. Pero ¿qué pasa si el espacio se va reduciendo y comenzamos a hacer una presentación de imágenes? Eso va a comenzar a generar un tipo de movimiento. Entonces, ese movimiento que nosotros vemos en algunos gráficos es nada más el cambio de posición. Solo son algunos. Un ejemplo, ¿qué pasa si yo corro un poco estos pies? Hago dos imágenes. Este otro va a salir acá al centro y este aquí al centro. Y comienzo a moverlos. Vamos a entender que esos pies que se están viendo en el diseño se están moviendo. ¿A qué se debe? Por el espacio en el que se aplica. Muy bien, continuemos. Está la unidad. La unidad es unificar varios elementos creando una cadena, creando un solo gráfico. Acá vemos, yo coloqué este gráfico que es tipo cadena, donde hay varios círculos unidos y eso hace un solo elemento. Ahora, esto no solo se puede hacer con círculos, se puede hacer con cualquier tipo de gráficos que nosotros queramos utilizar en un diseño gráfico. También tenemos un principio, es el empotramiento.
El empotramiento eh, es cuando el diseño o los elementos del diseño se unifican. Uno se introduce dentro de otro. Es cuando se topan con fuerza, ejemplo, y se introducen. Esto se logra, jóvenes, no solo con formas, se logra también con colores. Por ejemplo, la degradación de color. Estamos creando empotramiento. ¿Por qué? Porque un color se introduce dentro del otro color sin que deje fisuras o deje aberturas. Un ejemplo acá. Esto obviamente al momento de quitarlo va a dejar una abertura. Pero si esto se mantiene, aquí está todo unificado. Lo único que cambia es el color. Eso es lo que se quiere lograr en el diseño. Que los cambios de textura o de forma o de cuerpo no sean demasiado demasiado de golpe. Perdón. Eso es lo mismo que nosotros necesitamos en el color. Ejemplo, cuando hacemos un cambio de color o de tonalidad de un oscuro al más claro, lo que se necesita es que ese cambio de color no se refleje. Entonces, del más oscuro al más claro, tengo que ir degradando. A eso se le llama empotramiento, incluso en el color. Empotramiento de letras, por ejemplo, la letra carta. Ahí estamos generando empotramiento. ¿Por qué? Porque una letra está unida con la otra y no vemos una separación, un límite, una frontera. Bueno, de acá inicia la A y la B. No es así. La letra hecha digitalmente mantiene una línea estable, sin interrupción. A eso se le llama empotramiento. Sigamos, contacto. Contacto resulta al agrupar varios elementos en el diseño. Lo único que se quiere es que los elementos se toquen. Y acá se puede lograr con varios objetos. Todos estos principios es importante tomarlos en cuenta al momento de diseñar algo. ¿A qué se debe? La buena presentación de lo que nosotros vamos a diseñar, pues va a reflejar lo que se quiere lograr, los resultados. Entonces, es importante conocer los principios, ya que normalmente dibujamos o creamos cosas, por si en algún momento me va a servir, sin mantener un concepto. Vamos a continuar y está la superposición. La superposición habla de, obviamente, sobreponer elementos en el diseño, uno sobre otro. Y acá esto se ve mucho en, por ejemplo, en portadas de películas, en carteleras de cine, donde usted ve algún tipo de letra es mayor al que está debajo de él. Y aunque nosotros veamos que no se están topando esos textos, pero sí hay una superposición. ¿A qué se debe? Que el elemento que está arriba es mayor al que está abajo y está sobre ese elemento. ¿Qué podemos encontrar? La mayoría de carteleras de cine gustan, se ven presentables a la vista humana, porque se ha pensado en estos principios del diseño. No solo se ve en la cartelera de cine, se ve en cualquier propaganda que nosotros vemos en las calles, donde se juega con ciertos elementos, obviamente manteniendo cierta proporción. ¿Y qué es la proporción? Pues no importando la dimensión, siempre va a estar como que familiarizado con la realidad. Mantener la proporción, ejemplo, de un árbol en papel, es pensar que si yo hago grande el árbol o estiro ese papel y lo hago tamaño real, lo que yo dibujé va a quedar exactamente igual o parecido o similar. Entonces, a eso se refiere esto de la proporción. Ahora vamos a la convergencia. La convergencia es que todo lo que vaya a involucrar en el diseño vaya a emerger a un punto de todo el diseño. En este caso, vemos acá es leche, pero todas esas líneas que está formando la leche vienen de este origen, de este punto. Entonces, yo coloqué este ejemplo, pero no solo se habla en movimiento, en líneas, en círculos, en efectos, nada más de que las líneas tienen que emerger en un punto. No. También se está hablando de emerger, es los colores tienen que llegar a un punto, a un punto. Ejemplo, yo pienso crear no sé, vamos a crear una cartelera para un restaurante que vende ensaladas. ¿Qué color utilizaría entonces? Pues voy a buscar colores. Por ejemplo, los verdes se utilizan mucho en los restaurantes cuando se trata de vegetales. Entonces,
se busquen esos colores y obviamente esos colores van a emerger en el color de lo que se está vendiendo. Lo mismo pasa en la mayoría de restaurantes, donde relacionado a lo que ellos venden, o por ejemplo, cualquier negocio, lo que venden, así es como eligen los colores. Luego tenemos convergencia, después de convergencia, ahí llegamos, hay un tema que es el contacto. No lo coloqué acá y ya lo había hablado. El contacto en el diseño, no solo, hay que involucrar también las siguientes páginas. Ejemplo, si se quiere realizar un catálogo, se involucra el diseño de las demás páginas. Ahora bien, voy a hablar rápidamente sobre la tarea, ya que este tema es, el de hoy es algo corto. ¿Qué es lo que va a tener que hacer para que quede un poco más claro? Va a tener que elegir de estos principios cualquiera, el que usted desee. Y va a crear un diseño donde usted involucre alguno de estos principios. Yo digo algunos ejemplos. Ejemplo, voy a crear una cartelera de restaurante. Voy a crear un trifoliar para algún proyecto publicitario, ejemplo, o para una farmacia, para, no sé, para alguna empresa de repuestos. Entonces tengo que aplicar estos principios. Van a ser 2 gráficos, los va a tener que, lo va a tomar foto, lo va a crear en PDF y lo va a subir a la plataforma en este espacio. Obviamente, ordenado. Por favor. ¿Dudas, jóvenes? Profe, una pregunta. Entonces solo es un diseño. Solo es un diseño. No, perdón. Son 2 diseños. Usted tendrá que elegir 2 elementos de los que están acá y va a crear un diseño por cada uno de ellos. ¿En la misma hoja, profe? Exactamente, puede ser en la misma hoja. Divida la hoja en 2 y pues estamos. Gracias. Ok. ¿Algo más? Jóvenes, jóvenes. Muy bien, estamos llegando al final del bimestre, jóvenes. Entonces, las personas, aquellas que en algún momento han tenido algún problema con su tarea y no la han entregado y eso les está perjudicando en el punteo final del bimestre, por favor no se desconecten. El resto, si no tienen ningún problema con su nota, se desconecta. Solo las personas que por alguna razón van mal y necesitan recuperar puntos, necesito preguntar ciertos detalles. Se quedan, por favor, y si no, pues nos miramos en el próximo día de clases, que es el siguiente día, jueves. Jóvenes, nos vemos. Feliz día. Ok, gracias, profe. Nos Profe. vemos, se cuidan. Gracias, profe. Nos vemos. Daniel Barrera. Ok.